Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hoy con el tema del agua. El agua potable resulta central para poder entender aquellas cosas que o sobre las cuales necesitamos poner atención y ocuparnos. La semana anterior hicimos todo un informe sobre lo que está ocurriendo en Uruguay. La situación se agrava ahí y corre riesgo la población de no tener agua potable, nada menos. Nos decía una entrevistada desde allí que la población entera está tomando agua mineral en botella, con lo que eso supone por el uso de los plásticos, otra de las grandes problemáticas de esta hora. ¿Qué pasa en la Argentina? Argentina ocupa el 6º lugar en cantidad de agua dulce per cápita, es decir, por persona, en comparación con países de América, Europa y Australia, donde regiones como Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, Chile la superan en cantidad de recursos hídricos, pero está en el 6º lugar. El 69% del territorio es árido y semiárido y contiene el 12% de la disponibilidad de agua a nivel nacional. El otro 31%, principalmente la cuenca del Plata, concentra el 88% de los recursos. Entre el 85 y 88% del agua superficial total disponible en el país está en el territorio de la cuenca del Río de la Plata. Ahí se concentra, es cierto, la mayoría de la población y la actividad económica del país, pero está el vasto universo de la nación que tiene problemas de agua. Pareciera, si uno vive en esta ciudad, ve el río y dice imposible pensar eso, pero sí. Hay otra cuestión que es interesante, que es que Argentina tiene leyes de avanzada, la ley de glaciares, el inventario nacional de humedales que está en marcha, pero ahora vamos a ver también si eso se puede poner en práctica, si está en práctica y si sirve para cuidar el agua, ¿no? La disponibilidad de agua cada vez más comprometida por los eventos climáticos extremos, por las sequías que acabamos de vivir en nuestro lado, por la contaminación de las fuentes, por los modos de producción. Hay una gran vulnerabilidad. Bueno, lo que hace falta es una administración racional del agua entre nosotros que permita accesibilidad y cuidado en las dos dimensiones, en el uso humano y en el productivo, pero básicamente en el humano. Lo que nos decían la semana pasada es: Uruguay previó el agua para el uso productivo, pero no tenía previsiones para el uso humano. Parece muy irracional todo, pero es así, tiene que ver con el tiempo en que vivimos. Así que vamos a consultar ahora a Marina Richeri, que es docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco de Puerto Madryn. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Marina. ¿Estás ahí en Madryn? Estoy en Puerto Madryn, sí, en este momento. ¿Y qué se ve por la ventana? Bueno, yo particularmente vivo alejada del mar, porque estoy en un barrio que es más que nada más el campo. Estoy dentro del monte. Vieron que por ahí hay una idea de que Puerto Madryn, sí, todos estamos allá al lado del mar, como sucede en Mar del Plata, ¿no? Como sucede la percepción de las personas que están alejadas, pero Chubut tiene un gran área de monte que es precioso. A mí particularmente me gusta más estar en lo terrestre, en el monte, que tiene unas especies de plantas preciosas, nativas, medicinales, con flores, con aromas muy bonitas. Bueno, yo estoy en un barrio que veo el monte por mi ventana, veo pájaros, hay zorzales, loicas, todavía veo liebres, pero bueno, ya deben ser las últimas igual, porque está avanzando el barrio. Es zona de maras, ¿no? Ahí. Zona de maras, lo que pasa que estas son las liebres que fueron introducidas, las que están en el barrio, ¿no? Y se asilvestraron. Las maras son mucho más sensibles a la presencia humana y de máquinas y vehículos y demás, entonces acá ya no las vemos, pero aparecen de vez en cuando también cerca de la ciudad. Zorritos, zorrinos, cuises,
tenemos, acá yo abro la puerta, cada vez menos igual, pero son mis vecinos. Qué lindo. Madryn, como otros lugares del sur de la Argentina, tiene serios problemas de agua. Recuerdo un libro que leí hace algunos años, El hombre que piensa el agua, o algo así se llamaba, de Claudio Campaña, que contaba un poco toda esta relación de quienes habitan esos espacios con el agua y la dificultad para hacerse de ella. Quizás sea un buen modo empezar con algunos datos de volumen. Hay un buen volumen en la Argentina, pero una deficiente distribución del agua. Contanos algo de eso, si te parece. Bueno, sí. Primero, como para ir de lo grande a lo más pequeño, América del Sur tiene el 1/3 del agua potable de todo el planeta. O sea, es un montón. En América del Sur, no solo, no toda América, América del Sur. Pero es una de las áreas con más inequidad en la distribución del agua, ¿no? Por otra parte, si pensamos ya en Argentina, dentro de América del Sur, ese sexto lugar, algunos papers dicen que está en el 5.º lugar de cantidad de agua, otro sexto, pero bueno, ese lugar que tiene bastante privilegiado Argentina en cantidad de agua, representa 40 litros por kilo, 40.000 litros por kilómetro cúbico, es el volumen. Sí, pero ¿eso qué significa? Claro. Sí, representa el 2.5 del total de agua que tiene disponible, digamos, la región. Es poquita en relación a todo el agua dulce que hay. Porque ¿dónde está el agua dulce? Eso. El agua dulce tenemos, si pensamos en todo el planeta, el 97% es agua salada aproximadamente, ¿no? Sí. El 3% que queda restante es el agua dulce. Pero ¿qué pasa? De ese pequeño 3%, otra vez, el 70%, la mayor parte, está en los glaciares. Claro. Que ahí tenemos otra problemática, ¿no? Porque con el cambio climático y demás, también se están derritiendo y se está perdiendo esa reserva de agua en glaciares. Pero bueno, el 70% estaría en glaciares. El 30%, o el 29%, bueno, según la fuente, el 30% está, digamos, subterránea, es agua subterránea, incluso que está entre las piedras de difícil acceso, está oculta, está resguardada en las cuencas subterráneas. Que cuando digo cuencas subterráneas hablamos, son las aguas de vertiente, no esas que afloran de vez en cuando, que tenemos a lo largo de todo el país, las vertientes, los manantiales, pero bueno, están inaccesibles de alguna manera para la población en general. Se necesita tecnología para extraerla, eso quiero decir. Y el 1%, solo el 1% de ese 3% de agua dulce, está en lagos, principalmente ríos, y luego muy poquitito está en lo que son los seres vivos, ¿no? También, porque tenemos agua, como sabemos, representamos esas proporciones, ¿no? Como seres vivos. Entonces, están en las plantas, en los animales. Y digo esto porque tiene que ver la deforestación, si bien no lo vinculamos directamente a la pérdida de agua, la pérdida de grandes áreas que tenían biomasa vegetal, también es una pérdida de agua, y está vinculado no solo a la pérdida de agua que tenía el tejido vegetal, sino que cuando el suelo ya no está protegido por las plantas, el agua de las precipitaciones, de las nevadas, de la fuente de agua que caiga, el rocío mismo, escurre. O bien, escurre y lava además los nutrientes del suelo. Entonces, las plantas las nombro. Yo trabajo con plantas por eso además, pero las plantas son tan importantes en los ecosistemas, en todos los ecosistemas, incluso en los ecosistemas agrícolas, mantener la biodiversidad, la cobertura vegetal, porque son una esponja que mantienen el agua de alguna manera disponible para que no se escurra y se pierda. El agua corre obviamente hacia las zonas más bajas, ¿no? Así que bueno, ahí va un poco el panorama de los porcentajes de cómo se
dónde está el agua dulce, que del total es poca, y de esa poca, la que está disponible es muy poquitita. Pero así, y teniendo en cuenta eso, de todas maneras, Argentina tendría que poder responder con una equidad en cuanto al agua, porque tiene con qué. Eso, hablemos un poco de podría llamarse justicia hídrica, ¿no? Porque cuando yo veo lo de Uruguay, lo que me aparece es una gran injusticia, porque vos decís, bueno, para un sector hay previsiones y no se hace previsión para el agua potable, el agua de las personas. ¿Cómo se logra esa justicia hídrica si pensáramos en una organización de los recursos que tenemos o de esos bienes comunes? Bueno, hay nuevos paradigmas, ¿no? En cuanto a la gobernanza del agua, el manejo del agua, la concepción en sí misma del agua, ¿no? Y tienen que ver con estos nuevos títulos o frases que van armando desde distintos grupos de investigación. Uno tiene que ver con la justicia hídrica, que es el más reciente, pero también se empezó a hablar de seguridad hídrica en un primer instante, ¿no? En un primer momento. También es parecido a lo que sucede con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, acá tiene que ver un poco con esa idea de qué pasa con el agua, en este caso, que es nuestro tópico de hoy, y el acceso y el poder que tiene en relación a las comunidades, a las personas. Entonces, dentro de los pilares de la seguridad hídrica, podemos hablar que es lo más simple, porque la justicia hídrica la están desarrollando algunos países como Colombia, México, Ecuador, lograron algunos avances con respecto a justicia hídrica, que tiene que ver con lograr legislaciones un poco más potentes, ¿no?, que aseguren esta equidad. Bueno, en Argentina lo que podemos comenzar a hablar es de seguridad hídrica para poder empezar a ver el agua de otra manera, no como recurso. Esta es la propuesta, ¿no?, tanto de la justicia hídrica como de la seguridad hídrica, no como recurso. ¿Y por qué digo no como recurso? Porque cuando una dice recurso, quiere decir que esa agua está para ser usada. Entonces hay que romper, si queremos cuidar el agua, tenemos que romper esa idea de que el agua está para ser usada por la humanidad, digo, ¿no? Y cuando digo por la humanidad, claramente me estoy refiriendo por las sociedades industriales, ¿no?, sobre todo. Entonces, el primer pilar es que el agua es de la tierra y de las especies, incluida la sociedad humana, ¿no?, pero incluida en el resto de la diversidad. Entonces ahí ya cambia el sujeto de derecho, y ahí es que les invito a que vean el caso, no lo vamos a desarrollar ahora, pero el caso de Ecuador, ¿no?, que logró avances en cuanto a considerar la tierra, los ríos, los biomas que llamamos, como sujetos de derecho en sí mismo. Esto es muy importante, ¿no?, porque ahí rompe con el antropocentrismo de pensar que todo lo que existe, que es un poco bíblico también, ¿no?, que todo lo que está es para ser aprovechado. Bueno, el segundo pilar es muy interesante también, porque dice que el agua debe quedar donde está en la medida de lo posible. Y esto habla del uso responsable, ¿no?, el uso cuidado, amoroso del agua, que tuvieron siempre las comunidades originarias, las comunidades rurales incluso, ¿no? El agua queda ahí, donde esté, si está en el lago, en el río, en un manantial, en un pozo subterráneo, y se va usando en la medida que se necesita, sin acumulación. Bueno, luego dice, para ser más rápida, el tercer pilar, que el agua debe ser resguardada para otros tiempos, ¿no?, en realidad para el futuro, y debe ser resguardada por las comunidades del lugar. Fíjate que acá estamos hablando de cosas que son impensables en la Argentina de hoy, porque no es esta la concepción. Por eso digo, hay que ir de a poco y hay que ir construyendo esta idea de qué es el agua en definitiva y qué es
que es la vida en general, ¿no? Tenemos que deconstruir muchos conceptos si es que queremos sobrevivir. Esa es la propuesta, ¿no? Estamos escuchando esta mañana a Marina Richeri, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Puerto Madryn vive. Desde allí habla esta mañana. Marina, te habla una tocaya, Marina también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Escuchando todo esto que vos planteás, ¿qué nos está haciendo falta? Porque está muy alejado, o sea, el respeto que tienen las comunidades con el uso, con la utilización de los recursos. No quiero usar una palabra que por ahí también se presta a confusión. Y con la que como sociedad tenemos, ¿qué debiéramos hacer para esto? Para entender que es un recurso que tenemos que cuidar más que utilizar. ¿Qué nos está faltando? Claro, exactamente. Bueno, el tema es cultural, entonces para hacer de alguna manera esta conversión o reconversión cultural, porque vos fíjate que lo que tenemos que, como decía, deconstruir y volver a construir, así como estaban hablando recién, ¿no? La idea sobre las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones humanas en general, que están en un proceso más fuerte hoy en día, por lo menos que se visibiliza, ¿no? Por ahí siempre estuvieron en ese proceso, pero hoy en día se habla de esto. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con la relación que tenemos como seres humanos y como sociedades humanas, porque acá hay varias dimensiones, ¿no? No hay que confundir. Una cosa es lo que puede hacer una persona en su casa, su familia, nivel chiquitito doméstico, pero otras cosas son las decisiones políticas y los conceptos que manejan quienes toman las decisiones respecto al agua, los territorios, ¿no? Entonces, hay como varias dimensiones sobre las cuales actuar. La dimensión doméstica, y bueno, tiene que ver con la educación, que eso quizás es lo más, no sé si fácil, pero es lo más accesible de comenzar a trabajar. El tema es que tiene un impacto a largo plazo, ¿no? Trabajar en las escuelas, por ejemplo, trabajar en los barrios. Bueno, esto se está haciendo bastante, por lo menos acá en Patagonia, por el tema que tenemos una relación distinta, creo, con el agua, por la falta histórica, como comentaste, Sergio, que en la zona pampeana. Entonces, acá en Patagonia, como en Mendoza, por ejemplo, el agua es otra cosa, porque no la vemos todos los días, el agua dulce, tenemos cortes de agua todos los veranos, incluso vemos que cada vez los cortes son más prolongados en el tiempo. Entonces, bueno, tenemos otra concepción, pero para quienes viven en zonas pampeanas, que siempre que abrieron la canilla salió agua, ahí hay que trabajar desde las escuelas, las comunidades, los barrios, pero todo esto no va a tener sentido si no hay un cambio de concepción desde lo científico, tecnológico y que impacte en políticas públicas, ¿no? Claramente, que es lo que lograron, por eso les comentaba el caso de Ecuador, por ejemplo. Sí, eso te quería preguntar, técnicamente, ¿cómo se logra una mejor distribución de agua? Porque recién leíamos, el 80 y pico % del agua está en la cuenca del Río de la Plata, ¿no es cierto?, en la cuenca del Plata, el 88% del agua. ¿Cómo haces para que esa agua llegue a Chubut, a Catamarca, a esos espacios de la Argentina donde no hay agua? Bueno, no, en realidad no es que es mi opinión, ¿no? No es que la cuenca del Plata o el acuífero Guaraní, que es el acuífero uno de los más grandes que tenemos, que está debajo, ese sí es subterráneo, ¿no? Y está debajo de Santa Fe, nos toca Brasil, Paraguay, Uruguay, fíjate. Esos son los más grandes, la cuenca del Plata, el acuífero Guaraní, que es subterráneo, pero no es que eso tiene que bombearse y trasladarse a otras regiones, porque cada región tiene su sistema o su red hidrológica natural. Y Argentina es una zona que está, si vos lo ves en el mapa, tiene bastante equitativo naturalmente la distribución de agua. Claramente la región pampeana desarrolló toda su industria agrícola y todas sus actividades industriales en general, ¿no? Y la cantidad de gente que vive en Buenos Aires está relacionada a que tiene más agua, fíjate la relación, cómo es directa. Pero otras regiones también tenemos agua. Yo acá me hice, para tener a mano por las dudas, que ahora creo que viene bien, como un ranking en los caudales de los ríos de otros lugares. Entonces, tenemos el Paraná, fíjense que tiene 17.290, 18.000, para redondear, metros el caudal, o sea, el agua que corre por segundo, 17.300 metros cúbicos por segundo. Fíjate de ahí cómo saltamos, se ve esta diferencia
por ejemplo, al Río Negro, que es un río negro. El Río Negro está en la provincia de Río Negro, claramente, y tiene un valle productivo, ¿no? Un valle que históricamente produjo las frutas del país, que ahí sí se distribuyen al país, las manzanas, ¿no? Las peras, las ciruelas, almendro, cereza, todas las frutas, sobre todo el carozo, y hoy en día está en reconversión y en disputa las tierras por el fracking, fíjate. Bueno, el Río Negro, el mismo Río Negro, pasamos de tener 17.000 el Paraná, el Río Negro, que parece súper caudaloso en Patagonia, tiene 780 metros cúbicos por segundo. Y fíjate que con ese caudal tan chiquito al lado de los 17.000 del Paraná, es un río que produjo una región muy rica, incluso en actividad industrial. Y ya estamos en Patagonia. Y ahí sí, bueno, el río Chubut tiene 51 metros cúbicos, fíjate cómo nos vamos reduciendo aún más, de 700 a 51, y sin embargo también sostiene actividad industrial. O sea que cada lugar, lo que quiero decir ya para cerrar, es que cada región podría abastecerse en Argentina, ¿no? En otros lugares no, ahí sí habría que ver cómo distribuirla. Pero si tuviese una buena manejo federal del agua, eso quiero decir, por región, podría tranquilamente incluso hacer actividades industriales. Claro, a eso me refería cuando te ponía el ejemplo de la cuenca del Plata, que concentra el 88% del agua, o el 85%. Si tuviésemos un orden territorial bien determinado, ahí podrían producirse cosas que requieran mayor cantidad de agua. No sé, este gobierno tiene como plan aumentar el riego por aspersión. Bueno, deberá ser ahí, no en otras regiones de la Argentina donde no hay agua. En fin, tenemos 2 minutos más esto para hablar un día entero, pero sabemos que tenés mucha información además. Me gustaría que en el final puedas contarnos brevemente o hacernos un resumen acerca de para qué sirve una represa tan grande como la del río Santa Cruz. Solemos leer a veces en los diarios sobre ella. Esa mega represa, ¿para qué nos sirve en este panorama de lo que nos estás contando? Bueno, esta represa, el río Santa Cruz, lleva un conflicto, ¿no?, histórico con las comunidades originarias, los pueblos originarios locales que están en contra, ¿no?, de la represa. Para comenzar hay que decir en este ratito que queda que el río Santa Cruz es el único río que queda, que corre libre, es decir, sin ningún tipo de presa grande, ¿no?, obra, desde la cordillera. Es un río glaciar que corre libre hasta el Atlántico. Es el único en América. Primero hay que pensar por ahí. El caudal del río Santa Cruz es bastante grande también, es de 790 metros cúbicos por segundo, tiene mucha agua. Fíjense que si bien estamos hablando de Santa Cruz, que una ve el paisaje es totalmente áspero, ¿no? Es semiárido, pero el río es caudaloso. Entonces, acá tenemos, y mira cómo podemos relacionar, ¿no? China es el origen de la obra, es de China, ¿no? Esta mega represa va a ser China, y China está en el último lugar en cantidad de agua que tiene. Así como la vemos, a China gigante, no tiene agua. Entonces, las comunidades locales están preocupadísimas, no solo porque una represa es control sobre el territorio, ¿no?, una mega represa, porque acá no estamos hablando de una presita, no, es una obra enorme, gigante, que requiere grandes inversiones y grandes impactos. De hecho, hubo un accidente que se desplomaron las laderas, porque la están construyendo ya, ¿no?, de unas laderas, y provocó un escándalo eso, ¿no?, porque es como que se va viendo que incluso la calidad de la construcción no es tan buena y es enorme, entonces es peligrosa. Bueno, la represa, esta es una represa hidroeléctrica, entonces va a tener control de la energía, que es lo que se está buscando hoy en día, porque nos estamos quedando sin energía, y del agua. Entonces ahí es un proyecto conflictivo, por así decirlo, de forma objetiva y neutral, porque ahí están en puja los intereses de las comunidades que tienen que ver con esto que nombramos de la seguridad hídrica. Las comunidades saben que ese río tiene que quedar así como está. Aparte hay una biodiversidad asociada a ese río enorme, hay especies endémicas, de aves sobre todo, ¿no? Todo cuando se hace una mega represa
sabemos, ¿no? Por Yacyretá, hay todas las represas que cambian enormemente en poco tiempo los ecosistemas, porque se inunda un lugar y se seca el otro, ¿no? Bueno, entonces las comunidades están muy, muy alertadas, pero eso es histórico ya, presentaron en la justicia también sus objeciones y sus argumentos, pero bueno, la obra está en marcha. Marina, muchas gracias por este rato con nosotros. Nos queda bien claro esto de los impactos, ¿no? Del agua que tenemos, la necesidad de pensar dónde está y qué hacer con ella, y el tema de los impactos que has mencionado muy bien, que nos das ahora el ejemplo de la represa, pero que también resultó muy contundente tu ejemplo de qué pasa cuando se va el bosque, cuando sacamos el monte, que de ser reservorio pasa a ser un terreno que facilita el escurrimiento del agua, que se vaya, que no se quede para el ecosistema y eventualmente para el uso de los ciudadanos. Así que has sido muy, muy clara con tus explicaciones, te mandamos un gran abrazo y saludos desde acá. Bueno, un abrazo, Sergio, Marina, muchas gracias. Que tengas buen día. Marina Richeri es docente, investiga en la Universidad Nacional de la Patagonia, que está en Puerto Madryn. Desde allá nos habló esta mañana. Para conocer un poco más, para saber, para seguir acercándonos a esto que dice ella, dejemos de llamarlo recurso, claro, porque el recurso se asocia invariablemente con la explotación. Vamos a explotar este recurso, si está, lo que dicen los políticos, ¿han visto? ¡Ay, tenemos la cordillera llena de metales! Como no, es elemental, porque el mundo lo demanda. Pero qué ignorancia. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.